Mi esposa se paró en el tribunal, me señaló directamente y dijo: «Señoría. Este hombre es un don nadie inútil que nunca hizo nada que importara». 3 segundos después, la jueza se quitó las gafas. Y la abogada de mi esposa de repente no pudo decir una palabra más. Mi esposo no es solo un fracaso, señoría. Es el tipo de hombre que podría desaparecer mañana, y lo único que este país perdería es otra silla vacía. Victoria Brooks me señaló directamente mientras lo decía. Luego se rió. No una risa nerviosa, no una risa emocional. Fue la risa satisfecha de alguien que creía que finalmente había encontrado la audiencia perfecta para humillar al hombre al que había menospreciado durante 27 años. Se escondió en laboratorios toda su vida mientras yo construía nuestra familia, nuestra reputación y cada relación que realmente importaba. Nadie lo conoce. Nadie lo recuerda. Y cuando este divorcio termine, nadie lo hará jamás. Oí a alguien en la galería susurrar: «Probablemente tiene razón». Otra persona se rió entre dientes. Rebecca Lawson, la abogada de Victoria, cerró lentamente su carpeta legal, convencida de que la mañana ya había salido exactamente como estaba planeado. No reaccioné. No bajé la cabeza. Ni siquiera miré a mi esposa. Simplemente observé a la jueza. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que esos siguientes 3 segundos dividieron mi vida en 2 capítulos completamente diferentes. Pero antes de contarles lo que sucedió, permítanme pedirles un favor. Por favor, antes de continuar, asegúrense de suscribirse al canal y déjenos saber en los comentarios desde donde están escuchando hoy. Historias como esta nos recuerdan que las personas que menos nos entienden son a veces las que están más cerca de nosotros. Ahora, déjenme mostrarles cómo una sola oración casi destruyó todo el caso de mi exesposa. La jueza Eleanor Hastings se quitó lentamente las gafas y las colocó en el estrado con extraordinario cuidado. La sala del tribunal, ruidosa solo un instante antes, se quedó en completo silencio. Ya no miraba a Victoria. Miraba directamente a Rebecca Lawson. «Abogada», dijo con voz tranquila. «¿Está absolutamente segura de que su clienta desea que esas palabras exactas permanezcan en la transcripción oficial del tribunal?» Rebecca frunció el ceño, claramente confundida. «Señoría, no estoy segura de entender». La jueza Hastings asintió una vez. «Pregunto porque una vez que el testimonio se introduce en el registro federal, se convierte en parte de la historia. La historia tiene la costumbre de avergonzar a las personas que hablan antes de hacer sus deberes». Victoria se cruzó de brazos y respondió antes de que su abogada pudiera hacerlo. «Mantengo cada palabra». La jueza pasó otra página en su bloc de notas legal. «Muy bien». Volvió a mirar a Rebecca. «Entonces permítame hacer una pregunta más simple». Rebecca se enderezó con confianza. «Por supuesto». La jueza Hastings se inclinó ligeramente hacia adelante. Antes de presentar esta petición, ¿realizó alguna investigación independiente sobre el propio Dr. Nathan Brooks? «Sí, señoría», respondió Rebecca de inmediato. «Revisamos las declaraciones financieras, los registros de propiedad, las cuentas de inversión y...». Esa no fue mi pregunta. La interrupción fue silenciosa, pero cortó la sala como una cuchilla. No pregunté si investigó sus activos. Pregunté si investigó al hombre. Rebecca dudó por primera vez en toda la mañana. «Revisamos todo lo relevante para estos procedimientos». La jueza Hastings la observó por un segundo más antes de hacer la pregunta que detuvo todas las conversaciones en la sala del tribunal. «Abogada, ¿alguna vez se ha preguntado por qué miles de ingenieros aeroespaciales conocen al demandado por su nombre mientras que casi nadie fuera de su profesión lo hace?» Rebecca no dijo nada. Victoria miró de la jueza a su abogada, esperando una respuesta que nunca llegó. La jueza Hastings presionó un botón en el micrófono del estrado. «El tribunal tomará un receso de 15 minutos». Voces confusas llenaron inmediatamente la sala. Antes de que alguien pudiera levantarse, la jueza agregó una última oración. «Señorita Lawson, le recomiendo encarecidamente que dedique esos 15 minutos a descubrir quién es realmente el Dr. Brooks. Creo que encontrará el testimonio de hoy considerablemente más complicado después». Su mazo golpeó una vez.
Rebecca abrió su computadora portátil con la confianza casual de quien era Nathan Brooks antes de que la mujer más cercana a él decidiera que no era nadie en absoluto. Para responder a eso, tengo que llevar los 27 años atrás. A la noche en que una agente inmobiliaria segura de sí misma conoció a un ingeniero aeroespacial dolorosamente callado y cometió el único error que finalmente le costaría todo. Conocí a Victoria Brooks en una noche de octubre, 27 años antes de que esa sala de tribunal existiera en nuestras vidas. Me habían invitado a una recepción de recaudación de fondos en el Museo Nacional del Aire y el Espacio después de completar una revisión de diseño estructural para un contratista de la NASA en las afueras de Washington, D.C. Casi no fui. Los grandes eventos sociales me agotaban de maneras que las reuniones de ingeniería de 14 horas nunca lo hicieron. Dame una habitación llena de ecuaciones, cálculos de carga y fallas de diseño, y podría hablar durante horas. Ponme frente a una mesa de extraños sosteniendo copas de vino, e inmediatamente comenzaba a buscar la salida más cercana. Victoria era exactamente lo contrario. Entraba en cada habitación como si ya perteneciera allí. En cuestión de minutos, conocía el nombre, la carrera y la historia personal de todos. Vendía bienes raíces de lujo a ejecutivos, atletas y políticos, y poseía una habilidad extraordinaria para hacer que cada persona sintiera que era la conversación más importante que tendría en toda la noche. Cuando alguien nos presentó, sonrió y me preguntó a qué me dedicaba. Soy un ingeniero aeroespacial, respondí. Eso suena impresionante, se rió. ¿Qué construyes realmente? Pasé casi 2 minutos tratando de explicar el análisis estructural para naves espaciales. Escuchó cortésmente antes de sonreír de nuevo. Así que, básicamente, eres la persona que se asegura de que nada se desmorone. Asentí. Algo así. Ella sonrió. ¿Ves? Esa explicación es mucho mejor. Ese era el don de Victoria. Podía simplificar casi cualquier cosa en una frase que la gente quisiera oír. En ese momento, lo admiraba. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que también fue ahí donde comenzó nuestra mayor diferencia. Yo creía que las cosas complicadas merecían explicaciones cuidadosas. Victoria creía que cualquier cosa que valiera la pena saber debía caber en una conversación durante la cena. Nos casamos 14 meses después. Durante los primeros años, la vida se sentía equilibrada. Ella construyó uno de los negocios de bienes raíces de lujo de más rápido crecimiento en el norte de Virginia, mientras que yo aceptaba asignaciones de ingeniería cada vez más exigentes relacionadas con estructuras orbitales y misiones espaciales de larga duración. Mis días comenzaban antes del amanecer y a menudo terminaban mucho después del anochecer. Algunos proyectos requerían dormir dentro de instalaciones seguras varias noches al mes porque el hardware clasificado nunca podía salir del edificio. No podía decirle a Victoria lo que estaba diseñando. No podía decirle por qué los plazos cambiaban de repente o por qué semanas enteras desaparecían detrás de las autorizaciones de seguridad. Simplemente llegaba a casa agotado y le decía, lo siento. No puedo hablar de eso todavía. Al principio, aceptaba esas respuestas. Luego se cansó de ellas. En las cenas, la gente preguntaba a qué se dedicaba su esposo. Ella siempre respondía con una sonrisa brillante. Nathan diseña cosas para la NASA. La siguiente pregunta nunca cambiaba, ¿como cohetes? Ella me miraba, esperando una explicación. La mayoría de las veces, respondía, no exactamente. Luego intentaba explicar las trayectorias de carga estructural, la amortiguación de vibraciones o la expansión térmica. Y en 30 segundos, podía ver los ojos desviándose hacia otra conversación. Conduciendo a casa después, Victoria suspiraba detrás del volante. ¿Sabes por qué la gente deja de escuchar? Preguntó una noche. Porque respondes preguntas que nadie hizo. Miré por la ventanilla del pasajero. Respondo las preguntas con precisión. La precisión no lo es todo, Nathan. A veces lo es. Ella negó con la cabeza. No, la gente recuerda historias. No recuerdan conferencias de ingeniería. Esas conversaciones se convirtieron lentamente en discusiones. Ella creía que nos avergonzaba a ambos al hacer que las cosas simples sonaran imposiblemente complicadas. Yo creía que el trabajo merecía honestidad, incluso cuando la honestidad no era entretenida.
Ninguno de los dos se dio cuenta de que habíamos comenzado silenciosamente a medir el éxito con reglas completamente diferentes. Victoria medía la influencia por el número de personas que reconocían tu rostro cuando entrabas en una habitación. Yo la medía por si algo que diseñé seguiría protegiendo vidas humanas 20 años después de que terminara de dibujarlo. Ninguno de los dos intentaba herir al otro. Pero cada año, la distancia entre esas dos formas de ver el mundo se hacía un poco más grande. Luego, una noche, después de otra gala benéfica donde 3 invitados diferentes le preguntaron a Victoria por qué su esposo siempre parecía incómodo cerca de gente exitosa, se subió al coche, arrancó el motor y dijo algo que se quedó conmigo mucho más tiempo de lo que ella pretendía. Se rió suavemente y dijo: Nathan, si desaparecieras de una de estas fiestas, nadie se daría cuenta. Probablemente pensó que era una broma inofensiva. Sonreí y miré a través del parabrisas sin responder. Lo que ella nunca entendió fue que las personas cuya ausencia esperaba que notaran nunca habían asistido a esas fiestas en primer lugar. Eran ingenieros sentados dentro del control de la misión, astronautas flotando a 400 kilómetros sobre la Tierra y jóvenes diseñadores estudiando sistemas en los que algún día podrían confiar sus propias vidas. Victoria pasó años creyendo que, como el mundo no podía ver mi trabajo, el trabajo en sí no podía importar. Ese malentendido moldearía silenciosamente cada decisión que tomó desde esa noche en adelante. El primer cheque de regalías llegó tan silenciosamente que casi lo confundí con otro pago de rutina de un contratista del gobierno. Abrí el sobre mientras tomaba café antes del trabajo, eché un vistazo al número, firmé el comprobante de depósito y lo dejé en el mostrador de la cocina sin pensarlo más. Cuando llegué a casa esa noche, Victoria sostenía el cheque con ambas manos. «Nathan, ¿esto es real?», preguntó. Asentí. Una de mis patentes estructurales fue licenciada para la fabricación aeroespacial comercial. Me miró fijamente durante varios segundos. ¿Con qué frecuencia sucede esto? Depende. A veces una vez al año, a veces varias veces, a veces nunca. Volvió a mirar hacia abajo. ¿Por qué no me lo dijiste? Me encogí de hombros. Porque no era importante hasta que el acuerdo estuviera finalizado. Se rió con incredulidad. No es importante, Nathan. Este cheque es más grande de lo que algunas personas ganan en todo un año. Sinceramente, no supe qué decir. Para mí, el dinero era simplemente un subproducto de resolver un problema de ingeniería difícil años antes. El trabajo siempre había importado más que lo que finalmente apareciera en mi cuenta bancaria. Victoria lo veía de manera diferente. En cuestión de semanas, quería saber cuántas patentes poseía, cómo funcionaban los acuerdos de licencia y si se esperaban más pagos. Respondí a cada pregunta con la mayor honestidad posible, pero mis respuestas rara vez la satisfacían. Las patentes de ingeniería no eran billetes de lotería. Algunas no ganaban casi nada. Otras de repente se volvían valiosas años después de ser presentadas porque la tecnología finalmente alcanzaba al diseño original. No había garantías. Solo había posibilidades. A ella no le gustaban las posibilidades. Prefería los números predecibles. Un mes después, preguntó si deberíamos mejorar la casa. Le dije que la actual ya era más grande de lo que necesitábamos. Sugirió comprar una propiedad de vacaciones. Le recordé que apenas teníamos suficientes fines de semana libres para disfrutar del patio trasero que ya teníamos. Propuso reemplazar ambos coches aunque ninguno tenía problemas mecánicos. Sonreí y pregunté, ¿qué hay de malo en conducir algo hasta que deje de funcionar? Puso los ojos en blanco. Nathan, no todo tiene que durar para siempre. Casi respondí, se supone que las cosas que construyo sí. Pero me guardé el pensamiento. En cambio, transferí casi todos los pagos de regalías a cuentas de inversión a largo plazo, becas universitarias, fundaciones de investigación en ingeniería y fondos de jubilación. Victoria nunca se opuso a ahorrar dinero. Se opuso a ahorrarlo para cosas que no se podían fotografiar. Le encantaba el éxito visible, una casa más grande, un vehículo de lujo, barrios exclusivos, clubes privados. Esas compras le decían al mundo que estabas ganando. Mis inversiones desaparecían en cuentas que nadie veía jamás. Una noche, asistimos a una gala benéfica organizada por uno de sus clientes más ricos.
El anfitrión me presentó a otro hombre de negocios diciendo, Nathan trabaja con la NASA. Antes de que pudiera responder, el hombre sonrió cortésmente y se volvió hacia Victoria para discutir sobre propiedades frente al mar en Florida. Durante el viaje a casa, ella suspiró. ¿Notaste eso? ¿Notar qué? El momento en que la gente deja de escuchar cada vez que explicas tu trabajo. Sonreí. No estaba interesado en la ingeniería. Exactamente. Apretó el volante. Eres brillante, Nathan, pero la brillantez que nadie entiende no tiene valor social. Esa frase se quedó conmigo más tiempo de lo que ella se dio cuenta. No porque me ofendiera, sino porque reveló algo que había ignorado silenciosamente durante años. Victoria creía genuinamente que el reconocimiento creaba valor. Yo creía que el valor finalmente ganaba reconocimiento, incluso si tardaba décadas. Ninguno de los dos pudo convencer al otro. A medida que mi cartera de patentes se expandía, los pagos de regalías se volvieron más frecuentes. Algunos meses no llegaba nada. Otros meses, varios acuerdos de licencia se finalizaban casi a la vez. Nuestro contable comenzó a recomendar una planificación fiscal especializada. Los asesores de inversiones llamaban pidiendo gestionar los ingresos por propiedad intelectual. Los bufetes de abogados enviaban cartas ofreciendo servicios de planificación patrimonial específicamente para inventores. Ignoré a la mayoría de ellos. Victoria leyó cada folleto. Comenzó a hacer preguntas que nunca antes había oído. ¿Se consideran las patentes propiedad marital? ¿Qué pasa si una se vuelve valiosa por millones más tarde? ¿Puede alguien heredar regalías futuras? En ese momento, pensé que simplemente estaba tratando de entender mejor nuestras finanzas. Mirando hacia atrás desde esa sala de tribunal, me di cuenta de que esas no eran las preguntas de alguien curioso por la ingeniería. Eran las preguntas de alguien que aprendía silenciosamente cómo la propiedad intelectual podría algún día volverse más valiosa que cada casa que había vendido. Respondí a cada pregunta sin sospechar por qué era mi esposa. Nunca imaginé que estaba construyendo un tipo diferente de educación, una que no tenía nada que ver con la ingeniería aeroespacial y todo que ver con la propiedad. Años más tarde, sentado frente a ella en un tribunal federal, recordaría esas conversaciones con dolorosa claridad. Las señales de advertencia habían estado allí todo el tiempo. Simplemente las confundí con curiosidad ordinaria porque todavía creía que estábamos planeando un futuro juntos, mientras que Victoria ya había comenzado a calcular cuánto podría valer ese futuro si alguna vez decidía irse. Victoria no pidió el divorcio la primera vez que decidió que lo quería. Se preparó para ello. Esa fue la parte que no entendí hasta mucho más tarde. Durante casi un año, nada en nuestra casa pareció dramáticamente diferente. Todavía asistía a cenas con clientes, todavía dejaba café junto a mi maletín en las mañanas cuando tenía reuniones tempranas, todavía firmaba tarjetas de cumpleaños con nuestros dos nombres. Pero pequeños cambios comenzaron a aparecer en los bordes de nuestro matrimonio. Dejó de discutir grandes compras conmigo y comenzó a llamarlas gastos de negocios. Transfirió varias cuentas personales a un banco privado que yo nunca había usado. Le pidió a nuestro contable que separara los ingresos generados por mi trabajo de consultoría de los ingresos generados por las licencias de patentes. Cuando él explicó que la distinción era complicada, ella solicitó copias de cada acuerdo. De todos modos, encontré una de esas carpetas en la mesa del comedor una noche tarde. Cada patente había sido marcada con una pestaña amarilla. Junto a varias cláusulas de licencias futuras, Victoria había escrito la misma pregunta en tinta azul. Activo marital. Me quedé allí parado durante mucho tiempo antes de que ella entrara en la habitación y viera lo que sostenía. No entró en pánico. Simplemente me quitó la carpeta de las manos y dijo, estoy tratando de entender que nos pertenece a ambos. Le pregunté por qué esa pregunta se había vuelto de repente importante después de 27 años. Sonrió sin calidez. Porque tú entiendes cada perno de una nave espacial, Nathan, pero nunca has entendido lo expuesta que me siento dentro de este matrimonio. Fue la primera vez que convirtió mi silencio en una acusación. Le pregunté qué significaba exposición. Dijo que yo había construido un mundo financiero que ella no podía controlar, lleno de patentes que podrían volverse valiosas mucho después de la jubilación, acuerdos escritos en lenguaje técnico y regalías que llegaban sin previo aviso.
Afirmó que se estaba protegiendo a sí misma. Quería creerle, así que le ofrecí traer a Charles Whitmore a una reunión y explicarle cada cuenta. Se negó de inmediato. Tu abogado te protege a ti, dijo. Necesito a alguien que me proteja a mí. 2 semanas después, descubrí que ya había contratado a Rebecca Lawson. No como abogada de divorcios, insistió, sino como asesora financiera. Esa explicación duró hasta que vi un borrador de petición reflejado en la pantalla oscura de su tableta mientras ella estaba en una llamada telefónica en la habitación de al lado. No la confronté esa noche. En cambio, comencé a prestar atención. Le pidió a nuestro personal doméstico que creara inventarios escritos de muebles, obras de arte y joyas. Solicitó tasaciones de ambas propiedades. Fotografió el garaje, mi estudio y los gabinetes cerrados con llave donde guardaba los documentos de proyectos archivados. Incluso le preguntó a mi ex asistente si todavía poseía cuadernos de los años en que se desarrollaron mis patentes más valiosas. Ninguna de esas acciones fue emocional. Fueron precisas, metódicas, inteligentes. Victoria no estaba dejando a un marido. Estaba montando un caso. La prueba final llegó a través de nuestro abogado fiscal conjunto, quien me llamó en privado y me preguntó si había aprobado una investigación sobre el valor de vida proyectado de 37 patentes aeroespaciales. No lo había hecho. Él me reenvió la solicitud. Había sido presentada por la oficina de Rebecca Lawson bajo la autorización de Victoria. El documento no preguntaba que habían ganado las patentes durante nuestro matrimonio. Preguntaba que podrían ganar en los próximos 20 años. Esa distinción lo cambió todo. Victoria no solo reclamaba la mitad del dinero ya recibido. Tenía la intención de reclamar una parte de cada pago futuro generado por el trabajo que yo había creado, mejorado y mantenido durante la mayor parte de mi vida adulta. Cuando finalmente le puse el documento delante, no lo negó. Se sentó en la isla de la cocina, leyó la primera página y cruzó las manos. Siempre dijiste que el trabajo importaba más que el dinero, dijo. Entonces, ¿por qué estás molesto? Le dije que las regalías financiaban becas de investigación, becas y programas de seguridad. Ella respondió que esas eran elecciones que yo había hecho sin darle una voz igualitaria. Le recordé que había firmado cada estado financiero anual. Su expresión se endureció. Firmé lo que tú y tus asesores pusieron delante de mí. Eso no significa que entendiera lo que estabas construyendo. Ahí estaba de nuevo, su creencia de que cualquier cosa que no entendiera de alguna manera se le había ocultado. Deslizó la petición de divorcio sobre el mostrador. Rebecca había programado la presentación cuidadosamente. Una de mis patentes estructurales más antiguas estaba a punto de entrar en un nuevo acuerdo de licencia internacional, y las proyecciones preliminares sugerían que podría convertirse en el acuerdo más rentable de mi carrera. Victoria quería que el tribunal clasificara no solo las regalías existentes, sino todos los ingresos futuros por licencias como propiedad marital. Había elegido el momento exacto en que la incertidumbre podía presentarse como riqueza. Leí la petición 2 veces, luego miré a la mujer frente a mí. Esperaba ira, súplicas o negociación. En cambio, hice una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Sostuvo mi mirada y respondió, el tiempo suficiente para saber que nunca lo verías venir. Esa noche, después de que ella se fuera a alojar en una de sus propiedades listadas, llamé a Charles Whitmore. Le dije que no estaba interesado en castigar a Victoria ni en proteger mi reputación. Quería que se protegiera una cosa, el futuro de cada patente conectada con el trabajo que aún mantenía a la gente con vida. Charles escuchó sin interrumpir. Luego me pidió que le enviara cada acuerdo de licencia, cada registro técnico y cada documento que Victoria había solicitado durante el año anterior. Antes de terminar la llamada, dijo, Nathan, este no es un divorcio normal. Ella no está tratando de dividir tu pasado. Está tratando de poseer tu futuro. Miré la petición firmada que yacía en el mostrador de la cocina y tomé la primera decisión que Victoria no había anticipado. No me conformaría en silencio. Los meses previos al juicio se sintieron menos como un divorcio y más como 2 equipos de ingeniería construyendo máquinas completamente diferentes para la misma fecha de lanzamiento. Cada semana, llegaba otra solicitud de documentos de la oficina de Rebecca Lawson.
Declaraciones de impuestos, estados de regalías, contratos de licencia, registros de patentes, registros de inversión, archivos corporativos. Querían cada número conectado a mi carrera. Lo que nunca solicitaron fueron los informes de ingeniería, los historiales de patentes o los acuerdos federales que explicaban cómo se habían creado esas patentes y cuántas partes aún conservaban intereses legales en ellas. Charles se dio cuenta antes que yo. Una tarde, cerró una gruesa carpeta de descubrimiento, se reclinó en su silla y sonrió por primera vez desde que había comenzado el caso. Nathan, dijo, Rebecca está preparando un argumento financiero sin entender la base legal debajo de los activos que está tratando de dividir. Miré al otro lado de su mesa de conferencias, queriendo decir que deslizó un acuerdo de licencia hacia mí. Ella cree que tus patentes no son más que propiedades de inversión. Hizo una pausa antes de tocar la primera página. No lo son. Son propiedad intelectual creada bajo una de las estructuras legales más complicadas en la contratación federal. Esa única oración cambió por completo cómo veía el juicio que se avecinaba. Hasta entonces, había asumido que Victoria simplemente quería un acuerdo financiero más grande. Charles explicó que ella estaba intentando algo mucho más ambicioso. Tenía la intención de convencer al tribunal de que los futuros flujos de regalías deberían tratarse como ingresos maritales predecibles, aunque muchos de esos pagos dependían de futuras decisiones de licencia, tecnología en evolución, aprobaciones gubernamentales, acuerdos de fabricación internacionales y la continua aplicación de patentes. En otras palabras, estaba tratando de valorar décadas de trabajo de ingeniería como si fuera una cuenta de ahorros. Charles comenzó a construir nuestra defensa de manera diferente. En lugar de centrarse en cuánto dinero habían ganado las patentes, se centró en por qué existían en primer lugar. Reunimos cronogramas que se remontaban a 35 años. Cuadernos de diseño originales, registros de tramitación de patentes, resúmenes de revisión técnica, cartas de fabricantes aeroespaciales solicitando licencias. Cada documento contaba la misma historia. Las regalías no existían por suerte. Existían porque miles de decisiones de ingeniería habían sobrevivido a años de verificación independiente antes de que alguien pagara $1 por usarlas. Mientras tanto, Victoria parecía más segura con cada semana que pasaba. Amigos en común me informaron discretamente que ya había comenzado a hablar de la vida después del divorcio. Una persona le dijo a Charles que estaba considerando comprar una propiedad frente al mar una vez que llegara el acuerdo. Otro mencionó que había bromeado con que Nathan pasó toda su vida inventando mi jubilación. Escuchar esas historias dolió mucho más de lo que admití, no por el dinero, sino porque revelaban cuán completamente había reducido el trabajo de mi vida a un futuro saldo bancario. Durante la mediación, Rebecca presentó gráficos que proyectaban los ingresos por regalías para los próximos 20 años. Los gráficos eran pulcros, coloridos y matemáticamente impresionantes. Charles apenas los miró. Cuando Rebecca terminó de hablar, solo hizo una pregunta. Señorita Lawson, ¿cuál de estas proyecciones tiene en cuenta la futura expiración de patentes, las restricciones de licencias gubernamentales, los ciclos de reemplazo técnico y los derechos de propiedad de terceros independientes? Rebecca respondió con confianza. Nuestro experto financiero incorporó todas las suposiciones relevantes. Charles asintió cortésmente. Excelente. Discutiremos esas suposiciones bajo juramento. Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en el rostro de Rebecca. Desapareció casi de inmediato, pero Charles también lo había notado. Después de que terminó la mediación, caminamos juntos hacia el estacionamiento. Ella sabe de finanzas, dijo. Es excelente en eso. Entonces, ¿por qué pareces optimista? Pregunté. Se detuvo junto a mi coche. Porque está tratando la ingeniería como si fueran bienes raíces. Fruncí el ceño. Explica. Él sonrió. Un edificio ya existe antes de que alguien lo compre. Tus patentes no funcionan de esa manera. Su valor proviene del mérito técnico, la aplicabilidad, las relaciones de licencia y la innovación continua. Rebecca entiende la propiedad. Me miró directamente. No entiende la invención. Durante las siguientes semanas,
Charles contrató a expertos que nunca hubiera esperado ver involucrados en un caso de divorcio, un especialista en propiedad intelectual aeroespacial, un exexaminador de patentes federal, un analista forense de licencias. Incluso un economista de ingeniería cuya carrera entera se centraba en valorar tecnologías que cambiaron industrias durante décadas en lugar de trimestres. Rebecca respondió ampliando su propio equipo con consultores financieros y expertos en valoración. Ninguna de las partes sabía exactamente qué pretendía presentar la otra en el juicio. Pero una cosa se hizo cada vez más clara. Este caso se estaba transformando silenciosamente en algo que ningún tribunal de divorcios ordinario había visto antes. Ya no se trataba de quién merecía más dinero. Se había convertido en una batalla sobre si el tribunal realmente entendía la diferencia entre poseer un activo y crear uno. 3 noches antes de la audiencia, Charles me llamó después de casi medianoche. Sonaba inusualmente tranquilo. Nathan, dijo, creo que finalmente entiendo toda la estrategia de Rebecca. ¿Son buenas noticias?, pregunté. Hubo un breve silencio antes de que respondiera. Para nosotros, sí. ¿Por qué? Porque ha construido todo su caso en torno a una suposición, ¿qué es? Charles respiró lentamente. Cree que el juez verá tus patentes como números en una hoja de cálculo. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que el peso de su siguiente oración se asentara. No tiene idea de a quién se le ha asignado para escuchar este caso. En la mañana del juicio, Victoria parecía alguien que llegaba a celebrar una victoria en lugar de terminar un matrimonio. Llevaba un traje blanco a medida que había comprado solo una semana antes, saludaba a la gente en el pasillo con confianza practicada y reía cómodamente con Rebecca Lawson mientras los fotógrafos se reunían fuera del Tribunal Federal. Los reporteros no estaban interesados en nuestro divorcio. Estaban interesados en las inusuales reclamaciones financieras que involucraban a un ingeniero retirado de la NASA y décadas de propiedad intelectual. Para Victoria, incluso esa atención se sentía como una validación. Había pasado años creyendo que el reconocimiento demostraba el éxito, y ahora las cámaras la seguían al interior del edificio. Charles y yo entramos por un pasillo lateral sin hablar. Cuando llegamos a las puertas de la sala del tribunal, me entregó un bloc de notas legal que contenía solo una oración escrita a mano. No importa cuán personal se ponga, déjalos terminar. Doblé la página y la guardé dentro de mi chaqueta. La sala del tribunal se llenó rápidamente. Analistas financieros, abogados de patentes, periodistas y varios ingenieros retirados tomaron asiento silenciosamente cerca de la parte de atrás. No reconocí a ninguno de ellos personalmente, sin embargo, muchos asintieron cortésmente mientras pasaba. Victoria notó los gestos y frunció el ceño, pero no dijo nada. Cuando la jueza Eleanor Hastings entró, todas las conversaciones cesaron instantáneamente. Después de las formalidades de apertura, Rebecca Lawson se puso de pie y pronunció un argumento de casi 40 minutos. Fue pulido, seguro y cuidadosamente ensayado. Me describió como un ingeniero brillante que, desafortunadamente, había descuidado todas las demás responsabilidades en la vida. Según ella, Victoria había llevado el matrimonio mientras yo me enterraba en laboratorios, instalaciones gubernamentales y conferencias técnicas. Mostró fotografías de eventos de caridad a los que había faltado, reuniones familiares a las que había asistido solo brevemente, aniversarios pospuestos debido a horarios de lanzamiento y vacaciones interrumpidas por revisiones de ingeniería de emergencia. Cada imagen era real, cada fecha era precisa y, sin embargo, de alguna manera, la historia que creaban se sentía completamente falsa. Rebecca nunca mintió. Simplemente eliminó todas las razones por las que esos sacrificios habían existido. Para cuando terminó, ya no parecía un hombre que había dedicado su carrera a proteger a los astronautas. Parecía un esposo emocionalmente ausente que se preocupaba más por las máquinas que por las personas. Luego Victoria subió al estrado de los testigos. Rebecca hizo preguntas suaves al principio. ¿Cómo había cambiado nuestro matrimonio a lo largo de los años? ¿Se sentía apoyada? ¿Entendía mi trabajo? Victoria respondió con calma certeza. Explicó que había pasado casi 3 décadas construyendo relaciones, entreteniendo a clientes y manteniendo la vida pública que permitía que nuestra familia prosperara, mientras yo permanecía encerrado tras puertas seguras, discutiendo proyectos que ninguna persona común podría entender.
Luego Rebecca hizo la pregunta que claramente habían guardado para el final. Señora Brooks, si tuviera que describir la mayor contribución de su esposo a su matrimonio en una sola oración, ¿cuál sería? Victoria me miró directamente antes de responder. Sus ingresos. La sala del tribunal permaneció en silencio, ella continuó de todos modos. Nathan siempre creyó que su trabajo cambiaba el mundo. Tal vez lo hizo, pero nunca cambió nuestro hogar. Nunca cambió nuestro matrimonio. Pasó 35 años persiguiendo el respeto de extraños mientras ignoraba a las personas que lo amaban. Todo lo que se puede medir sobre nuestra vida juntos provino de lo que ganaron sus inventos, no del hombre que los creó. Rebecca asintió lentamente, permitiendo que esas palabras se asentaran en la sala antes de hacer una última pregunta. ¿Y sin esas patentes? Victoria no dudó. Habría sido invisible. Oí a alguien detrás de mí exhalar en voz baja. Otro reportero bajó un bolígrafo sobre el cuaderno que tenía delante. Charles nunca se movió. Simplemente escribió una sola línea en su bloc de notas legal amarillo y me lo deslizó, exactamente donde los queríamos. Rebecca regresó a la mesa del consejo con la expresión satisfecha de alguien convencido de que la audiencia ya había alcanzado su punto emocional máximo. Había presentado el matrimonio como una simple ecuación. Victoria construyó la vida que la gente podía ver, mientras que yo construí activos que solo existían en el papel. Todo ahora dependía de si la jueza aceptaba esa ecuación. La jueza Hastings permaneció completamente inexpresiva. Cerró el expediente del caso frente a ella, juntó las manos y miró primero a Victoria, luego a Rebecca. El silencio se prolongó más de lo que nadie esperaba. Finalmente, habló. Señora Brooks. Su voz era lo suficientemente tranquila como para que cada persona en la sala se inclinara para escucharla. Antes de que este tribunal considere su testimonio, hay una pregunta que necesito que se responda. Victoria sonrió cortésmente. Por supuesto, señoría. La jueza Hastings miró mi nombre impreso en la primera página del expediente del caso, luego volvió a mirar a los ojos de Victoria. Cuando se casó con el Dr. Nathan Brooks hace 27 años, hizo una pausa. ¿Alguna vez le preguntó qué diseñaba realmente? La sonrisa desapareció del rostro de Victoria, y antes de que alguien pudiera responder, la jueza tomó un documento que ninguno de los equipos legales esperaba que tuviera. Nadie respondió a la pregunta de la jueza. Victoria miró hacia Rebecca como si esperara que su abogada objetara, pero Rebecca permaneció perfectamente quieta. La jueza Eleanor Hastings abrió el documento que descansaba junto a su estrado, lo ajustó ligeramente y habló con la precisión tranquila de alguien que coloca la pieza final en un rompecabezas que ya había resuelto. Señora Brooks, hice una pregunta muy simple. Durante 27 años de matrimonio, ¿alguna vez le preguntó a su esposo qué diseñaba realmente? Victoria se aclaró la garganta. Trabajaba en proyectos aeroespaciales, señoría. Aparte de eso, la mayor parte era clasificado. La jueza asintió. Algo de eso lo era, mucho de eso no. Levantó el documento. Este tribunal verifica rutinariamente los antecedentes profesionales de los testigos expertos en casos altamente técnicos. Mientras revisaba este expediente, reconocí el nombre del demandado. Un murmullo se extendió por la galería. La jueza Hastings continuó antes de que alguien pudiera interrumpir. Hace muchos años, antes de entrar en la Facultad de Derecho, completé mi doctorado en Ingeniería Mecánica. Durante ese tiempo, un artículo sobre diseño estructural se convirtió en lectura obligatoria en casi todos los programas aeroespaciales avanzados del país. Pasó una página. El autor principal de ese artículo era el Dr. Nathan Brooks. Todas las cabezas en la sala del tribunal se giraron hacia mí. Victoria miró sin pestañear. Rebecca lentamente buscó su computadora portátil de nuevo, pero la jueza levantó una mano. Por favor, no lo haga. Tendrá tiempo suficiente para verificar todo después de esta audiencia. Miró directamente a Victoria. Usted testificó bajo juramento que su esposo pasó su vida escondido detrás de las máquinas y no logró nada que alguien recordara. La jueza hizo una pausa lo suficientemente larga como para que el silencio se volviera incómodo. ¿Le gustaría reconsiderar esa declaración? Victoria tragó saliva. Señoría,
No quise decir que literalmente no logró nada. Esas fueron sus palabras. Quise decir, dudó, que su trabajo nunca afectó a nuestra familia. La jueza Hastings se reclinó ligeramente. Ese es un argumento muy diferente. Rebecca finalmente se puso de pie. Señoría, con el debido respeto, la reputación profesional del demandado es admirable, pero esto sigue siendo un procedimiento de divorcio. Lo es, respondió la jueza, que es precisamente por lo que la precisión importa. Miró otra página. La teoría legal de su clienta depende en gran medida de retratar al Dr. Brooks como alguien cuyo valor existe principalmente debido a los ingresos generados por sus patentes. Rebecca asintió con cautela. Sí, ese argumento asume que las patentes en sí mismas son meramente activos financieros. Otro asentimiento. La jueza cerró la carpeta. No lo son. La sala del tribunal volvió a quedar en silencio. La jueza Hastings continuó en el mismo tono medido. Una patente es evidencia de que alguien creó algo que el mundo no poseía previamente. El dinero puede fluir más tarde de esa creación, pero la creación en sí misma es el logro. Miró directamente a Victoria. Señora Brooks, usted describió repetidamente a su esposo como invisible porque el público no reconocía su rostro. La voz de la jueza se suavizó. ¿Sabe cuántas personas pueden nombrar al ingeniero que diseñó los pernos dentro de una nave espacial? Victoria no dijo nada. Casi ninguna, continuó la jueza. ¿Sabe cuántos astronautas se preocupan si esos pernos fallan? Aún sin respuesta. La jueza Hastings se giró hacia los espectadores sentados detrás de los abogados. El reconocimiento y la importancia nunca han sido lo mismo. Vi cómo la expresión de Victoria cambiaba por primera vez desde que comenzó el juicio. Su confianza no estaba desapareciendo por vergüenza. Estaba desapareciendo porque finalmente se dio cuenta de que la jueza entendía mi profesión mucho mejor de lo que ella o Rebecca jamás lo habían hecho. La jueza Hastings abrió otro documento. Este tribunal ha revisado los registros públicos de patentes, las publicaciones de Ingeniería Federal y la documentación de licencias presentada durante el descubrimiento. Miró hacia Rebecca. Tengo curiosidad, abogada, al preparar este caso, ¿alguien en su equipo leyó el trabajo de ingeniería publicado por el Dr. Brooks? Rebecca permaneció de pie. No, señoría. ¿Alguien consultó a un ingeniero aeroespacial antes de asignar valores proyectados a inventos cuyas aplicaciones comerciales continúan evolucionando hoy? No, señoría. ¿Alguien intentó entender por qué múltiples contratistas gubernamentales continúan licenciando tecnología desarrollada hace más de 2 décadas? Rebecca bajó la vista. No. La jueza Hastings asintió lentamente. Entonces su modelo de valoración puede descansar sobre suposiciones que son fundamentalmente incompletas. Charles permaneció en silencio a mi lado, pero pude ver la más leve sonrisa formándose en la comisura de su boca. Había predicho este momento semanas antes, no porque esperara que la jueza me conociera personalmente, sino porque creía que la otra parte había construido toda una estrategia legal sin primero entender lo que estaban atacando. La jueza Hastings miró hacia Victoria por última vez. Señora Brooks, a lo largo del testimonio de hoy, usted ha medido la vida de su esposo casi en su totalidad por la visibilidad, la influencia social y el rendimiento financiero. Cerró suavemente el último documento frente a ella. La ley requiere que este tribunal mida algo muy diferente. Se giró hacia el secretario. Por favor, marque la prueba del demandado número 21 para su revisión inmediata. Charles se levantó tranquilamente y le entregó al secretario una gruesa carpeta azul que había permanecido sin abrir desde que comenzó el juicio. Rebecca frunció el ceño. Victoria se inclinó hacia adelante, tratando de leer la portada desde el otro lado de la sala. Impresas en la parte delantera con grandes letras negras había 6 palabras que ninguna de las dos esperaba ver. Registros oficiales de contribución de ingeniería de la NASA. Por primera vez desde que presentó la petición de divorcio, Victoria me miró no como el hombre tranquilo que creía haber entendido durante 27 años, sino como un completo extraño. Y en el momento en que se abrió esa carpeta, todo lo que creía saber sobre mi vida estaba a punto de colapsar. La carpeta azul aterrizó en la mesa de pruebas con un peso que pareció silenciar a toda la sala del tribunal. Charles Whitmore no se apresuró a abrirla.
Simplemente colocó una mano sobre la cubierta y miró hacia la jueza Hastings. Señoría, antes de discutir los números, me gustaría que el tribunal entendiera sobre qué se construyeron esos números. La jueza asintió. ¿Proceda? Charles abrió la primera sección. En lugar de estados financieros, la primera página contenía una carta impresa en papel con membrete de la NASA. Entregó copias a la jueza, a Rebecca Lawson y a Victoria. Nadie habló mientras leían. Finalmente, Charles se dirigió al tribunal. La señora Brooks ha argumentado repetidamente que el valor del Dr. Brooks reside principalmente en los ingresos generados por sus patentes. Respetuosamente sostenemos que lo contrario es cierto. Las regalías existen solo porque la ingeniería cambió una industria. Llamó al primer testigo. La defensa llama a la doctora Olivia Chen. Una mujer de unos 60 años se acercó al estrado de los testigos, tranquila, serena e inequívocamente respetada. Después de prestar juramento, se presentó como profesora de estructuras aeroespaciales en el MIT y exconsultora de varias juntas de revisión estructural de la NASA. Rebecca pareció confiada de nuevo. El testimonio académico rara vez intimidaba a los litigantes experimentados. Charles hizo solo una pregunta para empezar. Profesora Chen, antes de este caso, ¿había conocido personalmente al Dr. Nathan Brooks? No. Entonces, ¿por qué está aquí? Ella sonrió débilmente. Porque he pasado casi 20 años enseñando su trabajo. Una ola de susurros recorrió la galería. Charles permitió que se desvanecieran antes de continuar. ¿Puede explicar eso? La profesora Chen se giró hacia la jueza en lugar de hacia los abogados. Señoría, los estudiantes de ingeniería suelen recordar a los astronautas famosos. Rara vez recuerdan a los ingenieros responsables de traer a esos astronautas a casa con vida. El Dr. Brooks pertenece a ese segundo grupo. Tomó uno de los documentos dentro de la carpeta. Su metodología de refuerzo estructural resolvió problemas de fatiga que habían desafiado a los diseñadores de hardware orbital durante años. Variaciones de ese trabajo continúan apareciendo en los planes de estudio de ingeniería aeroespacial y en la fabricación de naves espaciales comerciales hoy en día. Rebecca se levantó de inmediato. Objeción, señoría. Esto suena más a un elogio profesional que a una prueba relevante para la división de activos. La jueza Hastings negó con la cabeza. Denegada. Continúe. La profesora Chen permaneció perfectamente tranquila. No estoy elogiando al Dr. Brooks. Estoy explicando por qué asignar un simple valor de mercado a su propiedad intelectual es legalmente incompleto. Las patentes no pueden separarse de décadas de continua influencia científica. Charles le dio las gracias y llamó al siguiente testigo. Michael Donnelly, un analista financiero forense con más de 30 años de experiencia en la valoración de propiedad intelectual. Rebecca se relajó de nuevo. El testimonio financiero era su especialidad. Charles comenzó con cuidado. Señor Donnelly, ¿revisó las valoraciones presentadas por los expertos de la demandante? Sí. Su conclusión. Donnelly miró directamente hacia el estrado. Sus matemáticas son precisas. Rebecca sonrió ligeramente. Charles no reaccionó. Por favor, continúe. Su conclusión no lo es. La sonrisa desapareció. Donnelly abrió varios gráficos. El modelo de la demandante asume que las regalías futuras se comportan como ingresos de inversión predecibles. No lo hacen. Los ingresos por licencias dependen de la continua relevancia tecnológica, los entornos regulatorios, los acuerdos de fabricación internacionales, la aplicación de patentes y la futura adopción de la ingeniería. Ninguna de esas variables puede garantizarse, señaló otro gráfico. Más importante aún, la valoración ignora el hecho de que el Dr. Brooks continúa contribuyendo con consultas técnicas que afectan directamente las futuras decisiones de licencia. Su conocimiento no puede separarse legalmente de muchos de los acuerdos que se espera generen ingresos futuros. Rebecca se levantó de nuevo. Nuestro experto consideró las proyecciones futuras. Donnelly asintió cortésmente. Los ingresos proyectados no son lo mismo que la propiedad transferible. La jueza Hastings comenzó a tomar notas.
Charles se acercó silenciosamente a la mesa de pruebas una vez más. Señoría, con el permiso del tribunal, me gustaría presentar un último documento. No era otra patente. No era otro estado de regalías. Era una carta de recomendación firmada por altos funcionarios de la NASA casi 25 años antes. La jueza Hastings leyó varias líneas antes de levantar la vista. Abogado, ¿es esto auténtico? Verificado a través de los registros federales, señoría. Ella continuó leyendo en silencio antes de hablar en voz alta. Las innovaciones estructurales del Dr. Nathan Brooks aumentaron significativamente los márgenes de seguridad a largo plazo para los sistemas orbitales que apoyan el vuelo espacial humano. Se detuvo allí. La sala del tribunal permaneció completamente inmóvil. La jueza Hastings cerró lentamente la carta. Señora Brooks, dijo, mirando directamente a Victoria. A lo largo de este procedimiento, usted ha sugerido repetidamente que su esposo se volvió valioso porque sus inventos ganaban dinero. Victoria bajó la vista. La jueza continuó, la evidencia demuestra algo completamente diferente. Apoyó una mano en la carpeta. Sus inventos ganaron dinero porque primero se ganaron la confianza. Nadie escribió. Nadie susurró. Incluso los reporteros dejaron de teclear. Toda la sala pareció entender que el caso se había transformado silenciosamente en algo mucho más grande que un acuerdo de divorcio. Se había convertido en una lección sobre la diferencia entre riqueza y valía. Charles se puso de pie una última vez. Señoría, la demandante tiene todo el derecho de buscar una división equitativa de los bienes maritales. Hizo una pausa. Pero este tribunal no debe confundir décadas de logro intelectual irreemplazable con un instrumento financiero predecible. La jueza Hastings asintió una vez. Luego se giró hacia Rebecca Lawson. Abogada, a menos que pueda presentar pruebas que contradigan materialmente el testimonio que este tribunal ha escuchado hoy, le sugiero encarecidamente que reconsidere la reparación que su clienta está solicitando. Rebecca miró la gruesa pila de notas preparadas que había pasado meses recopilando. Por primera vez desde que presentó la demanda, no abrió ni una sola página. En cambio, se inclinó silenciosamente hacia Victoria y susurró palabras que solo ellas dos podían oír. No pude oír la frase en sí, pero vi cómo el rostro de Victoria perdía todo rastro de la confianza que había llevado a esa sala del tribunal. Unos segundos después, se giró lentamente hacia mí. No quedaba ira en su expresión, solo la inconfundible comprensión de que la fortuna que creía haber pasado años preparando para reclamar nunca había sido lo más fuerte que estaba a mi lado. Lo más fuerte siempre había sido la verdad. Cuando el tribunal se reanudó después del receso de la tarde, la atmósfera había cambiado por completo. La confianza que había llevado a Victoria y Rebecca a la sala del tribunal esa mañana había desaparecido. Rebecca ya no reorganizaba las pruebas con la certeza de alguien que prepara un argumento final. En cambio, retiró silenciosamente varias carpetas de su archivo de juicio y las colocó debajo de la mesa donde nadie podía verlas. Charles se dio cuenta de inmediato, pero no dijo nada. La jueza Hastings regresó al estrado y miró a ambos equipos legales. ¿Ha reconsiderado la demandante la reparación solicitada? Rebecca se puso de pie lentamente. Por primera vez desde que comenzaron los procedimientos, a su voz le faltaba certeza absoluta. Sí, señoría. Hizo una pausa antes de continuar. Después de revisar el testimonio presentado esta mañana, mi clienta desea retirar su solicitud de cualquier interés futuro en regalías relacionado con las patentes, acuerdos de licencia o propiedad intelectual del Dr. Brooks desarrollados antes o después de la audiencia de hoy. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Varios reporteros levantaron la vista de sus computadoras portátiles casi simultáneamente. La jueza Hastings permaneció inexpresiva. Para ser claros, abogada, su clienta está abandonando voluntariamente todas las reclamaciones sobre futuras regalías de patentes. Sí, señoría. ¿Y entiende que esa decisión es final? Rebecca miró hacia Victoria. Respondió en voz baja. Sí, lo entiende. La jueza asintió una vez y se giró hacia Charles. ¿Alguna objeción por parte del demandado? Charles se levantó tranquilamente. Ninguna, señoría. El Dr. Brooks nunca se ha opuesto a una división equitativa del matrimonio.
Su preocupación siempre ha sido preservar la integridad de la propiedad intelectual que continúa evolucionando a través de su trabajo profesional. La jueza Hastings escribió varias notas antes de mirar directamente a Victoria. Señora Brooks, este tribunal no tiene opinión sobre por qué su matrimonio fracasó. Los matrimonios terminan por innumerables razones. Hizo una breve pausa. Pero la evidencia de hoy ha demostrado una cosa muy claramente. La sala del tribunal volvió a quedar en silencio. Hay una diferencia importante entre compartir las recompensas de la carrera de alguien y reclamar la propiedad de la mente que la creó. Victoria bajó la cabeza. Durante varios largos segundos, no habló. Luego, casi inesperadamente, se puso de pie sin que se lo pidieran. Señoría. Su voz tembló ligeramente. ¿Puedo decir algo? La jueza asintió. Victoria se giró hacia mí por primera vez en todo el día sin ira, frustración o superioridad. Pasé años creyendo que si el mundo no reconocía tu rostro, entonces tu trabajo no podía importar. Se detuvo para calmarse. Ahora entiendo que nunca intenté realmente entender a qué dedicaste tu vida. La sala del tribunal permaneció completamente inmóvil. Escuché en silencio, pero no sentí satisfacción, solo una inesperada tristeza. 27 años juntos habían terminado con una revelación que había llegado décadas demasiado tarde. La jueza Hastings agradeció a Victoria y concluyó los hallazgos legales. Los bienes maritales que habíamos construido juntos se dividirían de manera justa bajo la ley. Mis cuentas de jubilación se dividirían de acuerdo con las regulaciones establecidas. Nuestras propiedades de propiedad conjunta se venderían y las ganancias se distribuirían. Pero cada patente futura, cada acuerdo de licencia futuro, cada invención aún por mejorar a través de mi trabajo continuo permanecería únicamente bajo mi propiedad y control. La decisión no fue ni dramática ni emocional. Fue simplemente correcta. Mientras todos comenzaban a recoger sus archivos, Charles se inclinó hacia mí y sonrió. La mayoría de los clientes me preguntan si ganamos. Miré al otro lado de la sala donde Victoria estaba sentada en silencio mirando la carpeta azul cerrada de la NASA. ¿Ganamos?, pregunté. Charles consideró la pregunta por un momento antes de responder. Protegimos lo que importaba. Asentí lentamente. Eso era suficiente. No había entrado en el tribunal con la esperanza de derrotar a mi esposa. Había entrado con la esperanza de que 35 años de trabajo honesto no se redujeran a números en una hoja de cálculo. Mientras recogía mi maletín y me preparaba para irme, Victoria me llamó en voz baja. Era la primera vez que lo hacía en todo el día. Me di la vuelta. Sostuvo mi mirada durante varios segundos antes de hacer una última pregunta. Nathan, si hubiera entendido tu trabajo todos esos años atrás. No pudo terminar la frase. Ya sabía lo que intentaba preguntar. Simplemente sonreí amablemente y le di la única respuesta honesta que me quedaba. Nunca lo sabremos. Luego salí de la sala del tribunal sin mirar atrás, creyendo que la historia finalmente había terminado. Estaba equivocado. La parte más significativa de ella todavía esperaba fuera de las puertas de ese tribunal. Pensé que el juzgado sería el final de mi historia. En cambio, se convirtió en el lugar donde finalmente entendí por qué nada de esto había sido nunca sobre ganar. Cuando Charles y yo salimos por las puertas principales, un grupo de reporteros nos rodeó de inmediato. Las cámaras se levantaron. Los micrófonos aparecieron desde todas las direcciones. Un periodista gritó: «Dr. Brooks, después de todo lo que su esposa dijo en el tribunal hoy, ¿tiene algo que le gustaría decirle?». Charles me miró, esperando la respuesta que los abogados suelen esperar. Sin comentarios. En cambio, dejé de caminar. Durante casi 30 años, había evitado la atención pública siempre que fuera posible. Mi trabajo siempre había hablado más fuerte de lo que yo hubiera querido. Pero esta vez, sentí que la gente merecía una respuesta diferente. Miré hacia las cámaras y dije en voz baja: «No quiero que nadie se vaya de aquí creyendo que este caso se trataba de demostrar que mi exesposa estaba equivocada». La multitud se quedó en silencio. Victoria nunca entendió lo que pasé mi vida construyendo. Hice una pausa. Eso no la convierte en malvada. La hace humana.
La mayoría de la gente celebra al astronauta. Muy poca gente se pregunta quién diseñó la estructura que mantiene vivo a ese astronauta. Otro reportero preguntó, ¿se arrepiente de dedicar su vida a un trabajo que casi nadie reconoce? Sonreí. Probablemente fue la pregunta más fácil que alguien me había hecho en todo el día. No. Miré hacia el cielo despejado de la tarde antes de responder. El reconocimiento nunca ha sido el propósito de la ingeniería. Si la gente nunca aprende mi nombre, porque cada misión regresa a salvo, entonces considero que es una carrera exitosa. Nadie habló durante varios segundos. Incluso los reporteros bajaron sus micrófonos. Mientras Charles y yo caminábamos hacia el estacionamiento, se rió en voz baja. Sabes, Nathan, después de la audiencia de hoy, no me sorprendería si las universidades comienzan a invitarte a dar conferencias. Sonreí y negué con la cabeza. Estoy jubilado. Se rió de nuevo. Los ingenieros como tú nunca se jubilan realmente. Tal vez tenía razón. 3 meses después, acepté una invitación para ser mentor de estudiantes de posgrado en ingeniería una tarde a la semana. No porque quisiera reconocimiento, sino porque me di cuenta de que la experiencia tiene muy poco valor si desaparece con la persona que la obtuvo. El primer día de clase, un joven estudiante se quedó después de que todos los demás se habían ido. Puso un viejo artículo de investigación en mi escritorio y preguntó, «Profesor, ¿es usted el mismo Nathan Brooks que escribió esto?» Asentí. Su rostro se iluminó con la misma emoción que yo solía sentir como un joven ingeniero descubriendo el trabajo de otra persona por primera vez. Su artículo es la razón por la que elegí la ingeniería aeroespacial, dijo. Después de que se fue, me senté solo en el aula vacía durante mucho tiempo. No porque estuviera orgulloso del artículo, sino porque finalmente entendí algo que Victoria nunca entendió. Los mayores logros rara vez son los más ruidosos. Se convierten silenciosamente en parte del futuro de otra persona. A veces ese futuro es una nave espacial más segura. A veces es un estudiante que elige una carrera. A veces es una vida salvada por una decisión que nadie notará jamás. Y eso es suficiente. Hoy, mis patentes todavía generan regalías. Algunas de ellas eventualmente expirarán. La nueva tecnología reemplazará a los diseños antiguos, como debe ser. Un día mi nombre desaparecerá de las revistas de ingeniería y alguien más joven resolverá problemas que nunca imaginé. Así es exactamente como se supone que funciona el progreso. No construimos grandes cosas para que el mundo nos recuerde. Las construimos para que el mundo ya no tenga que pensar en ellas. Mirando hacia atrás ahora, no recuerdo los insultos pronunciados en esa sala de tribunal con tanta claridad como recuerdo una simple pregunta de la jueza Eleanor Hastings. ¿Alguna vez preguntó qué diseñaba realmente? Al final, esa pregunta no era solo para Victoria. Era para cualquiera que alguna vez haya medido el valor de otra persona por el aplauso en lugar de la contribución, por la visibilidad en lugar del carácter, por la riqueza en lugar del propósito. Si mi historia les deja algo, espero que sea esto. Las personas que hacen el trabajo más silencioso a menudo llevan la mayor responsabilidad. Nunca confundan el silencio con la insignificancia. Algunas de las bases más sólidas del mundo son las que nadie ve hasta el día en que fallan. Las mías nunca lo hicieron. Y por eso considero que mi vida es un éxito.